¿Cómo anda, gente? Acá yo González, una vez más, para todos ustedes, para no perder la costumbre. Espectacular, ¿Cómo estás? señora Perdón la Silvia. demora, el tránsito estaba lento. No te das problema. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista que fue a último momento, que la verdad que aceptaste, como siempre me dijiste, en cualquier momento que yo te necesite, ahí vas a estar, así que cumpliste. Obviamente, porque sé que lo mismo pasa si es al revés, sé que puedo contar con vos como siempre lo digo. Bueno, Silvia, hoy nos compete una situación linda, si se quiere decir, ¿no? El 17 de agosto sabemos que es el Día Mundial del Peatón. eh, Se conmemora esa fecha por una, recién más o menos explicaba, ¿no? El fallecimiento de una peatona atropellada en el año 1800 por un, uno que salió en el auto, iba a 8 kilómetros por hora, a 8 kilómetros por hora y la mata. Y bueno, está aquí el juez, después de decirle que es culpable, dice el juez, preocupado, espero que la situación no se vuelva a repetir. Eso dijo el juez en ese momento. Bueno, y creo que acá va mi primera pregunta, y primero decirte gracias por aceptar esta entrevista. Estamos hablando con Silvia Fredes, integrante de la organización de Madre Dolor. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y decirte qué significa para vos que exista este Día del Peatón, ¿no? Y si crees que realmente, hablando sin despojos, termina siendo una fecha burda porque nadie se acuerda. Y qué pregunta difícil, porque en realidad nos acordamos, la vivimos, hacemos actividades, pero quienes estamos de este lado. Si vos me preguntabas hace 10 años atrás, antes de lo que pasó con Martina, me hubieras dicho que existía un día del peatón, quizás hasta te hubiera mirado como diciendo de qué me estás hablando, porque no hubiese tenido el conocimiento. Creo que lo tenemos ahora todos los que estamos de este lado y los periodistas por las efemérides, pero no es algo que se conoce mucho. Eh, y saliendo un poquito del Día del Peatón, hace 10 años, antes que pasara lo de Martina, quizás suene tonto, pero yo en 9 de julio, Independencia, he cruzado 1000 veces por un semáforo que es en homenaje a las víctimas de tránsito y yo dentro de mi ignorancia decía un homenaje a un semáforo, o sea, no sé el significado del semáforo. O sea, ahí entra el tema. Quien hizo este día lo hizo pensando y recordando a esta chica de Londres y lo pusieron en conmemoración a ella. Pero si esta nota la haces con cualquier persona que no haya perdido a nadie en tránsito o que no esté en conocimiento como vos de todo esto, no sabríamos qué es el Día del Peatón. Hay que estar de este lado, creo que para conocerlo y lo que es algo que lo que necesitamos es esto, es campañas, es ponerlo en tema, hablarlo todo el tiempo, que existen efemérides sobre estas cosas y que no hay que estar de este lado para conocerlas, que ojalá ya no haya más gente de este lado, pero sí la conozcamos todos los que vivimos y transitamos las ciudades de Argentina. ¿Vos crees que, más allá de lo que hace Madre Dolor con las víctimas, crees que las víctimas son escuchadas por la justicia y por el Estado en sí? No, cuesta mucho que... Eh, te doy un ejemplo cortito. Cuando alguien pierde un ser querido, primero busca a la prensa, a la asociación y después al Estado. Ahí te das cuenta de que el Estado es el último eslabón y lamentablemente tendría que ser el primero. Tendría que ser el decir voy a la justicia, lo hago público, busco una asociación que me abrace. Pero saben de que sin la asociación o sin ustedes, ellos no tienen una voz que se escuche y vuelve a ser una estadística, un número, un archivo en un cajón. O sea que si vamos a hablar de leyes, de endurecer leyes y eso, que lo tienen que hacer ellos, sabemos que no va a pasar.
Y la mayoría de las leyes que se han cambiado en lo largo de este tiempo, vuelvo a decir de que si me hablabas hace 10 años atrás no entendía nada de esto, se hicieron gracias a ONGs y gracias a la Asociación Madre del Dolor, que lleva 20 años luchando. Cuando pasó lo de Martu, el abandono de persona no era un agravante, o sea, se miraba del lado del victimario y no de la víctima, quedaba con gente, y se pudo cambiar. Pero quien llevó esto al Congreso fue una asociación y familiares de víctima para llevarlo. Ahora estamos pidiendo que se cambie la ley penal y si no pasa ahora en septiembre, pierde estado parlamentario. Y lo único que estamos pidiendo, como siempre decimos, los familiares no queremos venganza, queremos justicia. O sea, no pueden decirte que tenés 10 agravantes, quien mató a tu hijo, venía alcoholizado, exceso de velocidad, se pasó un semáforo en rojo, y te dan 3 años en suspenso. Entonces vos decís, o sea, es la muerte, o sea, es el asesinato perfecto, porque no vas preso. Muchos te dicen, no, porque la víctima, el victimario no quería matar, obvio. Quien mató a Martina no se levantó ese día y dijo, hoy voy a matar a Martina, obviamente no, pero hiciste todo mal en el transcurso. Se te tiene que haber representado que algo iba a pasar, o si no era un tercero, era hacia vos. Entonces, si hiciste las cosas mal, necesitas tener una pena, necesitas cumplir. Después podés seguir estudiando, trabajando. Los nuestros están 20 metros bajo tierra, no van a hacerlo nunca más. Pero nosotros pedimos de que sean cada uno con los agravantes que tenga, ¿me entendés? No que porque no venía sin querer, se te sale un peatón, como el día del peatón vamos a hablar, se cruza un peatón y también vas a tener la misma pena. No, porque hay accidentes y hay siniestros. Entonces lo que nosotros queremos es levantar las penas cuando hayan agravantes, entre 2 o 3 agravantes. Sí, después de lo que te ha ocurrido, me imagino que la vista y los oídos se agudizan un poquito más. Y hoy, ¿qué dirías, qué situaciones ves todos los días que son las que ponen en peligro al peatón? El cruzar por la mitad de calle, el esperar el colectivo en la calle. Vos decís, no va a venir más rápido el colectivo porque lo esperes a mitad de calle. El colectivo va a tardar lo mismo que lo esperes en la vereda. He visto a mamás con el cochecito para cruzar, el cochecito en la calle y la mamá en la vereda. Obviamente esa mamá no quiere que le pase nada a su hijo, pero inconscientemente lo estás poniendo en peligro. El salir detrás de un container de basura porque estás apurado, el zigzaguear cuando ves un montón de autos pero el semáforo está en rojo. Eh, como peatones somos un desastre, tenemos mucho para aprender, el cruzar con los auriculares, en lugares donde no hay semáforos también. Bien, esas son situaciones que la verdad que está bueno aclarar porque sabemos que el peatón se manda muchas cagadas. Ahora, la otra parte, el conductor, la otra persona, la que estamos hablando que el peatón siempre es la más vulnerable. Los otros, ¿qué situaciones vos ves que los otros hacen en donde ponen en peligro justamente al peatón? ¿Qué sé yo? De repente al exceso de velocidad, el que maneje con celulares, que cruza una semáforo rojo, bueno, justamente como le pasó a Martina, que no respeta la senda peatonal, ¿no? ¿Qué ves vos referente a eso? Mira, hay un dicho que dicen de que el peatón tiene la prioridad, pero el conductor no le da la prioridad al peatón, perdón. Muchas veces estás como peatón, estamos, y te lo digo yo por experiencia, estás esperando para cruzar y estás rogando que un auto te frene, si no hay un semáforo que se frene para que te dé el paso. Porque en la cuadra siguiente hay un semáforo en rojo, o sea, no es que le estás cortando llegar a su casa antes, es frenate 2 segundos acá, deja pasar a la gente, pero no hay prioridad para el peatón. El conductor no respeta eso, muchas veces no respeta al peatón, así como yo te dije que cometemos mucho como peatones, el conductor nunca le da la prioridad al peatón, es muy difícil. Y imagínate lo raro que es, que te debe haber pasado y le debe haber pasado a toda tu audiencia, que cuando te hacen seña para que cruces, vos le agradeces.
O sea, vos pasás como rápido, como corriendo, y le decís gracias, gracias. Algo que tendría que ser común. Cruzás el charco a Uruguay y lo hacen. O sea, te parás en la senda peatonal y el conductor no se mueve hasta que vos no cruces. Y estamos hablando del primer mundo, estamos hablando de acá pegadito a nuestro, pero agradecemos que nos dejen pasar. Vos sabés que antes de esta entrevista hice los deberes para que veas, y me puse a dibujar, no sé si llegas a ver ahí la pirámide Sí, de vulnerabilidad que hay, ¿no? Donde se ve claramente, salvo que las letras están al revés, pero que el peatón es el más vulnerable, sigue la bici, los colectivos, los camiones y por último el auto. Ahora, yo te pregunto, sabemos que el peatón es el más vulnerable. ¿Por qué parece en Argentina que no es así? no tenemos el respeto hacia el otro, como decían, hablábamos, no le damos la prioridad al peatón, no nos damos cuenta que como que el peatón la única carrocería que tiene es el cuerpo. Bien lo dijiste vos hace un segundo, a Martina la mató alguien que venía a exceso de velocidad y no respetó un semáforo, o sea, ni siquiera estabas hablando de un paso peatonal sin señalización, había un semáforo en rojo y él lo cruzó y la mató. Eh, nos, no, es inentendible que no, que hay veces que me cuesta entender eso, esas cosas porque vos decís, venís manejando, venís en el auto, ¿cuánto te puedo quitar siendo peatón? O sea, ¿cuántos minutos antes de llegar a tu casa? Eh, y seguimos siendo los más vulnerables los peatones. Y la cosa es que todos en un momento del día somos peatones. El que conduce, el colectivero, el que hace algún transporte como el Uber, el taxi, el que tiene su propio auto. Somos todos peatones en algún momento, nos bajamos del auto y cruzamos una calle. O sea, no sintamos que estamos lejos de poder estar de un lado o del otro y que aprendamos las efemérides de la peor forma que existe. Eh, no sé, sigo diciendo que quizás faltarían un poco más de campañas, de que la educación vial es algo que se necesita desde muy chiquitos, porque hablaba con un abogado en este congreso que me decía, yo no entiendo cuando dicen educación vial en la facultad, en el secundario. Me dice, si todos sabemos lo que tenés que hacer. Y dentro, yo me puse a pensar, digo, tiene razón. No sería una educación vial si yo vengo y te explico a vos de que un semáforo en rojo no se puede cruzar. Vos lo sabés. Que se lo explica a un nene de jardín, sí, le estoy enseñando y es educación. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto entender? Siempre ponemos de ejemplo cuando nos tocó el COVID. Todos aprendimos a lavarnos las manos con alcohol 50 veces al día porque nos habían dicho que no íbamos a morir. Todos lavábamos la lechuga, casi la dejábamos transparente porque si tenía algo nos moríamos. ¿Por qué no entendemos de que si cruzamos mal una calle nos podemos morir? ¿Por qué no entendemos de que si venimos a exceso de velocidad podemos matar a alguien? ¿Por qué nos cuesta tanto entender esto? Y ahí entra la percepción del riesgo. No percibimos que nos va a pasar. Yendo un poquito a lo que ocurrió a Martina, cuando pasó lo de Martina, ¿crees que vos cambiaste tu manera de cruzar una esquina, ponerle, vos viste algo diferente en tu vida? Sí, creo que uno empieza a poner, como vos dijiste, uno se le agudiza la vista, empieza a mirar cosas distintas, empieza a comportarse distinto. Pero lo que creo que mi marido empezó a observar mucho más que él es conductor, de decir, ay, ¿por qué ese conductor no deja pasar a esa persona? ¿Por qué no frenó cuando estaba en amarillo? O sea, se te pone eso ya como muy finito y te das cuenta de que ahí entendemos y vemos la percepción del riesgo, pero sí que se nos pone. Martina cruzaba, encima Martina estaba cruzando con el semáforo a su favor en una senda peatonal, o sea, si uno se enojara diría voy a cruzar por el medio de la calle, si le enseñé siempre a mi hija que cruzara por la senda peatonal y donde ella tendría que haber estado segura, no lo estuvo. Yo ahora voy a hacer cualquier cosa, pero uno sabe de que haciendo cualquier cosa también es faltarle el respeto a ella.
y tenemos que seguir enseñando con nuestro ejemplo a los demás. Yo no te puedo venir y decir y sentarme, hablar con vos así y decirte hay que cruzar por la vida y después conversando te diga crucemos por el medio de la calle, porque, o sea, digo algo y hago otra cosa. Tenemos que seguir con el ejemplo, somos los adultos de todos los chicos que están. Yo, que te conozco hace bastante y siempre has participado conmigo en la radio y eso, yo te noto una mujer muy entera ante toda la situación que uno vive y sin embargo no bajaste los brazos, siempre luchando, no por vos, sino por otras familias. Y hablamos de la justicia, hablamos de las leyes y nunca bajaste los brazos. ¿No que te pasó por la cabeza decir, ya me tienen todos podridos? Eh, muchas veces, no soy la madre Teresa de Calcuta, muchas veces decís, ¿para qué seguir si nadie te escucha? ¿Para qué hacer? Muchas veces te replantea, muchas veces con familia, que vos decís, no tomen, si van a manejar, y muchas veces suelen decir no pasa nada, y vos decís, ¿cómo no? Lo vivimos, por eso, y muchas veces decís, bueno, ya está, si nadie vamos a aprender. Pero vuelvo, si bajamos los brazos, es como decir, bueno, tiro la toalla yo, lo tiramos todo, y no es el caso. Creo que tanto vos como todos los que están en temas viales decimos, tenemos que seguir por esto, tenemos que seguir para que no haya más Martina, tenemos que seguir para ayudar y para que no nos pase a nosotros también, porque nosotros seguimos vivos y, y por ellos. Vuelvo a repetirte lo mismo que te dije antes, la trascendencia, como dice el mural de Martina, trascender es seguir viviendo. La trascendencia de ella, porque era mi única hija, era nuestra única hija, no vamos a ser abuelos, no, la trascendencia, no vamos a tener una trascendencia, la trascendencia de ella es esto, es el poder levantarme todos los días, aunque cueste, no te digo que es fácil, muchas veces sí, ya está, no me quiero levantar hoy, fechas que duelen, eh, hasta el 21 de septiembre duele, cuando ves a todos los chicos festejando el Día del Estudiante, Martina se quedó en 16 años y vos, yo no la imagino, y hoy tendría 26. Entonces voy a decir, tengo que seguir por ella sigo viva, porque yo siempre dije que cuando uno dice que te pasa esto y que le pasa a muchos papás, a muchas mamás, vos decís que paren el mundo, me quiero bajar, y después decir, ¿y qué hago? Porque yo me la imaginaba en ese momento que me la encontraba y que me decía, pucha, ma, vos que tenías toda la posibilidad de seguir viviendo, estás acá, y yo que quería vivir, me tuve que ir antes. Siento que es faltarle el respeto y siento que a la familia con la que he hablado, a la que he abrazado, a la que he ayudado, se lo debo también, se lo debo de decir, no voy a salir como los abuelos que digan, haz lo que yo digo y no lo que yo hago, que entiendan de que lo que yo les puedo llegar a decir es verdad, que se puede, que uno no vive igual, pero se tiene que levantar todos los días. Y para cerrar, vos sabés que yo soy motociclista, ¿no? Pero igual es una pregunta bastante amplia y creo que va para todos. ¿Qué le pedirías a un motociclista, a uno que anda en auto, ¿no? Referente a esta situación, ¿no? Para que recuerde que detrás del peatón siempre hay una vida, siempre hay una familia, ¿no? ¿Qué le dirías a esa gente que no sabe o que no se da cuenta de que el peatón siempre tiene la prioridad? Como te dije antes, en un momento del día somos todos peatones, que no solamente cuiden su vida, sino la de los demás, tanto el motociclista como salvando distancias, el que maneja un auto tiene otra carrocería que lo protege, el peatón no tiene nada. Creo que el ciclista y el ciclista y el motociclista tampoco tienen mucho para defenderse, pero sí la velocidad, que pongan un freno, que la vida es hermosa y muchos se fueron antes y no lo pudieron apreciar, y que no te quita nada hacerle el lugar para que cruce un peatón, que son segundos, segundos que lo podés separar de su familia,
Y a vos también, porque creo que a nadie le va a gustar estar del lado de ser un asesino sin haberlo querido ser. Que se cuiden también los motociclistas, que respeten, que ellos también son vulnerables en el tránsito y que el automovilista también, que todos pongamos un freno en la vida y no solamente en el auto o en la moto, sino en la vida misma, porque muchas veces andamos como locos con la vorágines del día, el trabajo, las cuentas que llegan, que no podemos pagar, que los chicos en el colegio, que algunos andan mal, que falta poco, que se gradúan, y no somos capaces de frenar en la casa y tomarnos un mate con esa persona que nos espera, o ese hijo que nos quiere contar algo, que nos quiere decir cómo le fue en el colegio, o esa esposa que quizás nos quiere contar que se peleó con el del supermercado porque no le cobró algo, porque era de más, y venimos de la calle con todos esos quilombos que no sabemos poner el freno, ¿no? Así como no lo ponemos en el auto, no lo ponemos en la vida. Y lamentablemente en la vida es tan importante como en el transporte, como en el auto, porque muchas veces vos llegás y decís, ay, espero que mis hijos estén durmiendo, no tengo ganas de hablar con mi señora, quiero acostarme, porque mañana me tengo que levantar a las 4 de la mañana y tengo que ir a trabajar, y sí, vas a seguir trabajando y las cuentas van a seguir llegando, todos los días hagas lo que hagas. Pero a mí me pasó que muchas veces Martina me decía, ma, vemos una peli, ma, hacemos tal cosa, y yo le decía, Martina, tengo que cocinar, Martina, tengo que limpiar, Martina, tengo que adelantar trabajo. Obviamente, como todo adolescente, no le gustaba. Y ahora yo tengo mi casa limpia, la comida en horario, me sobra el tiempo, me falta Martina. Entonces ahí tenemos que poner el ojo, que el freno se pone en todos lados. Y ahí vamos a aprender a manejarnos mejor en el tránsito. Bueno, sí, muchísimas gracias. Disculpeme por hacerte emocionar, no era mi intención. Grande, muchísimas gracias. Mostrame que saco una fotito. Ahí, ahí decimos en la foto. Bueno, sí, muchas gracias en el Día Mundial del Peatón. Gracias por tus palabras y gracias por esta entrevista. Gracias a vos siempre y a tu disposición. Chao, Nos gracias. vemos.